Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en incremento en la actualidad. De hecho, a partir de la pandemia se ha visto un incremento en el consumo de perfumes. La gente empezó a buscar en nuevas áreas fuentes de felicidad muy vinculadas a los sentidos. Esto generó un incremento en el consumo de perfumes y a la vez en muchos casos ha pasado a ser una adicción. El objetivo de este video es promover conciencia, promover un consumo consciente y prevenir estas conductas adictivas ligadas al consumo compulsivo, en este caso de perfumes. Uno no es quien para juzgar, esto es a fin informativo y preventivo. Cada uno es libre de elegir lo que quiera hacer con su vida. Sabemos que las adicciones son uno de los principales problemas en cuanto a la salud en el mundo y sobre todo en los países desarrollados. De hecho, el 20% de la población tiene probabilidad de desarrollar este hábito de adicción. Cuando esta situación excede a las posibilidades de la persona de manejar la situación, ya hablamos de una enfermedad idealmente a ser tratada por profesionales del área. Ahora, la pregunta es, ¿qué lo lleva a uno a ser adicto o a consumir compulsivamente cuando sabe que es perjudicial para uno y para los demás? Y esto lo podemos explicar desde la neurociencia. Es claro que el cerebro busca siempre su homeostasis, mantenerse en la zona de confort, evitar gastar energía en cosas nuevas, quedarse en esa zona, su sobrevivencia. Ahí quiere estar. El consumo compulsivo de objetos, en este caso de perfumes, lo que hace es activar el mecanismo cerebral de refuerzo de recompensa. Va a generar la liberación de dopamina en el núcleo accumbens del cerebro, que es justamente donde se integra la información del mundo externo e interno, que es valioso para la sobrevivencia del cerebro. Entonces, lo que el núcleo accumbens interpreta como positivo para su supervivencia va a generar la liberación de dopamina, y esto a la vez va a activar este círculo de refuerzo y recompensa. En otros términos lo podemos llamar compulsión a la repetición. Es decir, el cerebro se afianza a esta idea de que eso es verdaderamente importante para la sobrevivencia, entonces busca constantemente renovar esa sensación. Al estar tan concentrada la energía en esta parte del cerebro, se disminuye la capacidad del lóbulo prefrontal, que está acá adelante, que es la que nos permite discernir, discriminar, pensar racionalmente, manejar nuestras emociones, comprar conscientemente, discernir si esto es importante para hoy o no. Esta capacidad del cerebro se encuentra reducida y sometida por los impulsos instintivos que busca justamente el cerebro de retroalimentarse en esa homeostasis. El punto de partida de toda adicción para poder mejorar y superar esta situación es primero reconocer que esta adicción o conducta compulsiva, ya sea hacia la droga, hacia el juego, hacia un producto, hacia la compra de ropa, de perfumes, de lo que sea, que se nos está yendo de las manos. Y desde ahí, si uno lo desea por el bien de uno y de los demás, asistir a un profesional de esa área para poder tratar esta situación. ¿Es fácil generar este cambio? Básicamente depende de mucho esfuerzo, de tiempo, de fortaleza mental, de voluntad para superar esta situación y autosuperarse a uno mismo. Es cierto también que la inteligencia artificial en muchos casos no ayuda. Cuando detectan que algo te gusta, no paran de ofrecerte contenido, ya sean para comprar artículos, para ofrecerte videos para que los veas, y esto convierte esta tarea un poco más difícil. Pero siempre tenemos que aferrarnos a nuestra capacidad de autosuperación y de tomar estas situaciones como un desafío para el crecimiento personal. Por eso, como comunicador, intento ser muy cuidadoso con el lenguaje y los títulos que utilizo, porque no considero que hayan fragancias que debas tener, necesites tener o que debas comprar a ciegas. Me pasa que cuando veo un título del estilo 10 fragancias que debes tener o que tenés que comprar a ciegas, digo, bueno, marketineramente están buenos para entrar en estos videos, pero el mensaje es ese. En este caso no es el mensaje que queremos dar. La realidad es que vos no debés tener esas fragancias, ni las tenés que tener. No caigas en este mensaje de necesidad. En todo caso, vos tenés las fragancias que más te identifican. Justamente el propósito de Mori Parfum es transmitir mis experiencias subjetivas y también con objetividad de las fragancias que en el transcurso de mi vida y que actualmente me provocan un impacto emocional, que para mí tienen un sentido específico, un propósito, una razón de ser, que las puedas probar si es que te identificaron. Una vez que las probaste, si te gustan, las identificás con vos, si puedes darte el gusto, bienvenido. Pero el objetivo final es que generes una elección aromática consciente y siempre atendiendo a tu escala de prioridades. En el video de Psicología del Perfume hablamos de que nuestra imagen se compone de distintas áreas.
Para los que las apreciamos, las fragancias son un área muy importante, pero no son la única. Tenemos que atender a todas para que nuestra imagen se componga de una buena manera. Desde este punto, creo en una fragancia definitiva, perfecta. No creo en la perfección ni en nosotros mismos ni de los objetos. Creo que siempre hay un espacio para mejorar y que no todo es para todos. De hecho, creo que aferrarse a esta idea de perfección lo único que trae es infelicidad, insatisfacción. Esto va de la mano con el deseo insatisfecho. Deseo algo, de repente lo empiezo a necesitar. Cuando lo tengo, lo dejo de desear. Empiezo a desear y necesitar otra cosa, y así sucesivamente. La cadena del deseo insatisfecho. Es como estar tomando un vino y en vez de disfrutarlo, estar pensando en el vino que voy a tomar la semana siguiente. O que tiene el placar lleno y que se sigue compulsivamente comprando ropa. ¿Dónde está el tiempo, el momento para disfrutar y apreciar cada objeto o cada situación en particular? ¿Les pasa que estaban muy ilusionados con una fragancia, la adquieren, la usaron 1, 2, 3 veces y de repente pasó a ser una más de la colección? ¿La disfrutaron? ¿Se dieron espacio para disfrutarla? ¿O están rápidamente pensando en la que viene? Me pasa que me preguntan si soy un coleccionista de las fragancias y la respuesta es que no. Solamente adquiero los aromas que realmente me aportan valor, al menos en mi etapa actual, luego de probarlas muchas veces, porque justamente no está en mí ese concepto de comprar por comprar o comprar para coleccionar o para mostrarlo en un video. También me han preguntado qué marca les sugeriría comprar específicamente, y la realidad es que yo no compro por marcas. Es real, sí, que veo la marca porque me da una pauta de la calidad que tienen, su duración, su proyección. No compro por si una marca me parece más cool que otra. Simplemente compro aromas, experiencias, funcionalidad. Otros mensajes, comentarios, tiene que ver con la compra a ciegas, que han comprado un perfume y que no les gusta por haberlo comprado a ciegas. Yo, si bien he comprado a ciegas en mi vida, he tenido aciertos y también le erré en algunas ocasiones. Por eso siempre recomendable probar las fragancias, porque el vínculo con ese aroma es muy personal y subjetivo. A otro le puede gustar, pero a uno no. Siempre probar. Y acá quiero hacer una pausa e invitarlos a ustedes a dejarlo acá abajo en los comentarios si han vivido o viven alguna situación similar de este estilo, o si ven en los demás algo similar. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente hace poco una persona me confesó que los compraba a escondidas de la mujer porque tenía miedo de que lo echen de la casa y le da una culpa tremenda, entonces los esconde y los guarda en un lugar específico. Preguntarles si ustedes también cayeron en esto de comprar más de lo que deberían o de lo que quisieran, si son de los que compran a ciegas o que prefieren probarlas muchísimas veces, si consideran que está bueno generar conciencia en estos temas para prevenir la compra compulsiva. Por último, les comparto algunas preguntas que solía hacerme antes de comprar para hacerlo conscientemente. Hoy, lógicamente, ya mi cerebro lo hace automáticamente, ya está internalizado. Vamos con el punto de vista emocional. ¿Cómo me siento al utilizarla? ¿Qué emociones me genera? Vamos con la identidad. ¿Este aroma me identifica? ¿Transmite eso que quiero transmitir? Propósito. ¿Para qué la quiero? ¿Me aporta eso que estoy buscando? Uso. ¿Para qué situaciones, épocas del año, momentos la quiero? Duración. ¿Cuántas horas dura en mi piel? ¿Es la duración que espero? Costo-beneficio. Hoy, ¿esto es una prioridad? ¿Su beneficio supera el costo? ¿Qué puntaje le doy? Del 1 al 10. ¿Cuánto lo deseo? Ojalá que estas preguntas y el tema tratado hoy les sea de aporte. Mi responsabilidad como comunicador va a ser siempre que prueben las fragancias y que generen una elección aromática consciente. Mi fragancia de hoy es Terre d'Hermès Pur Parfum, una fragancia que me fascina, por eso la adquirí y que ya vamos a estar hablando de ella. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo.